funciona mejor. Ahora sí pueden ver. Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuemos y disculpen de nuevo el problema técnico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la capa de suelo con amortiguamiento sobre una roca flexible. Entonces, teníamos que ahora nuestra ecuación de movimiento iba a estar representada por esta ecuación. Déjenme activar de nuevo las anotaciones para que vean el puntero, el puntito rojo. Entonces, nuestra solución para cada una de las ecuaciones iba a estar dada por esta ecuación que tiene, obviamente, aquí el imaginario, el W barra de t, que esta exponencial nos va a decir la parte de la respuesta dinámica, es decir, la que varía durante el tiempo, y esto nos va a decir cómo es la amplitud en una cierta posición definida por z, ¿ya? Con respecto a la coordenada que estemos analizando. Y el K, el número de ondas, que en este caso es el número de ondas complejo que tenemos de nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro sistema, nuestra número de ondas, que lo podemos escribir simplificando si es que beta es chico, la razón de amortiguamiento es pequeño, en función de 1 menos I beta S. Y BS asterisco, que es igual a BS por 1 más I de beta S. Esto es también simplificado, beta mucho menor que 1. ¿Ya? Si no, lo importante era que G de S asterisco es igual a GS por 1 más 2I beta, con beta la razón de amortiguamiento, que está en función de, es una propiedad del suelo que nosotros vamos a dar como dato y está como dato en la tarea que yo les envié. Entonces, después consiguiendo esto, teníamos que hacer coincidir en los bordes. Entonces, nosotros decíamos que nuestras condiciones de borde iban a ser en la parte superior, iba a ser el tau igual a 0, es decir, la tensión en el borde superior, en la superficie libre, iba a ser 0, y eso nos entregaba que las dos constantes que acompañan la ecuación que define el desplazamiento en la capa superior de suelo iba a tener AS y BS iguales. Con lo cual ya resolvíamos una de nuestras 4 incógnitas. Siempre nos va a quedar una incógnita que va a ser el desplazamiento, una de estas amplitudes, ¿ya? Y que va a depender de la energía que traiga cada una de nuestras ondas en la frecuencia especificada. Y después tenemos la otra condición de borde, es la condición de borde en la zona de contacto, es decir, Z del suelo igual a HS o Z de la roca igual a 0, en la posición justo donde está la unión entre las dos zonas de material. Entonces tenemos AS multiplicado por nuestro sistema, ¿verdad? Que nos iba a dar a partir de la ecuación de desplazamiento, simplemente reemplazando por HS y eliminando el término común que es E elevado a la I omega barra de T. Y en el otro lado, evaluándolo en 0, me va a quedar AR más BR. Esa es nuestra primera ecuación. Y la segunda era que el corte en la zona de contacto tenía que ser igual también. Y con lo cual nos queda que al hacer la derivada, evaluar el tau en las posiciones que correspondan, HS y en ZR igual 0, aparecía lo que se llamaba la razón de impedancia compleja de nuestro suelo, ¿ya? Y esta razón de impedancia iba a estar en propiedades del suelo dividido por las propiedades de la roca, y que lo podíamos reescribir de varias formas. La más simple era la densidad por la velocidad de propagación de ondas compleja en el suelo, dividido por la densidad de la roca por la velocidad de propagación de la roca. ¿Y qué valor iba a tener esto? Esto típicamente iba a tener un valor que iba a ser de 1 hacia abajo, si es que tenemos estratigrafía de suelo. A medida que vamos profundizándonos, va aumentando la rigidez y va aumentando la velocidad de propagación de ondas, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener una razón de impedancia,
que nos va a hablar del contraste que hay entre las dos capas de suelo. Mientras más cercano a 1 sea este valor, menor va a ser el contraste entre las dos capas de suelo, y mientras menor de 1, es decir, más cercano a 0, mayor es el contraste. Es decir, hay una variación muy grande entre el suelo de la capa superior con el suelo de la capa inferior. A partir de esto, ¿qué nos queda? Nos queda resolviendo el sistema. Simplemente nos iba a quedar que la amplitud de la roca es igual a 1/2 de AS. Entonces dejamos todo al tener las dos ecuaciones, ¿verdad? Esta era nuestra segunda ecuación, asterisco. Si resolvíamos el sistema, teníamos dos incógnitas, AR y BR, que la podemos resolver. Resolvíamos esto y nos quedaba AR igual a 1/2 de AS por 1 más alfa SR asterisco. Acuérdense que el asterisco es que es complejo, esto es un número complejo, por E elevado a la I KS asterisco HS más 1 menos alfa SR asterisco por E elevado a la menos I KS asterisco HS. ¿Ya? Entonces teníamos que esta era nuestra razón de impedancia, o perdón, esta era nuestra relación de la amplitud que iba a tener la onda abajo con respecto en función del valor de la amplitud en la parte superior. A partir de esto nosotros podríamos decir, ok, si nosotros queremos comparar, ¿verdad? En este caso, lo que pasa en la capa superior de suelo con respecto a lo que pasa en la capa superior de roca, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que simplemente calcular un factor de amplificación entre un estrato y otro estrato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente calculamos cuánto era el máximo desplazamiento en la parte superior del estrato de suelo con respecto a la amplificación máxima. Y aquí lo que lo vamos a hacer es contra el afloramiento rocoso. Entonces decíamos que el afloramiento rocoso, la onda que viene acá, era igual a la onda que viene acá, y por lo tanto podemos usar este AR para calcular el AR de la onda del afloramiento rocoso, ¿ya? Y con eso nos quedaba 2AR por E elevado a la I omega barra de T, lo cual podemos tenerlo acá, y después reescribimos esto en función de cosenos y senos. Es decir, podemos nosotros reemplazar las identidades trigonométricas para cada uno de estos lados, y nos va a quedar coseno de KS asterisco por HS más I alfa SR asterisco por seno de KS HS. ¿Ya? Y lo que nos queda igual a 1/2 a 1 partido por coseno de omega barra HS partido por BS asterisco más I alfa SR asterisco seno de omega barra de HS por BS asterisco. Entonces tenemos acá la función de transferencia completa con respecto al afloramiento rocoso. ¿Y por qué nos conviene encontrar el afloramiento rocoso? Porque típicamente nosotros tenemos nuestros registros de suelo en el afloramiento rocoso, y por lo tanto lo que nos gustaría comparar es cuántas veces se está amplificando nuestra onda en un periodo específico, ¿verdad? En un periodo específico o frecuencia forzante esa onda, ¿ya? ¿Y por qué estos son complejos? Tenemos que tener cuidado que estos son complejos porque lo que nosotros estamos haciendo cuando tenemos una onda tiene dos cosas. Tiene amplitud y también tiene fase, es decir, en cómo está esa onda con respecto al grupo. Y por lo tanto, cuando tienes complejo, lo único que esto está haciendo es modificar la amplitud y también generándole un desfase adicional a la onda. Y por lo tanto, tenemos que estudiar eso dentro de nuestro análisis. Después de eso, nosotros vimos un poco un análisis, ¿verdad? En el cual teníamos nuestras ondas de suelo. Voy a cambiar un poco acá. Denme un segundo. ¿Hay alguna duda o consulta hasta acá? Entonces, ahora vamos a compartir otra.
Y déjenme activar el... Entonces, lo que nosotros empezamos a ver después de eso, aquí ya tenemos un poco, voy a amplificar esto para que se vea de mejor forma, un ejemplo en el cual tomábamos distintas características de suelo, ¿verdad? Aquí veíamos roca flexible, pero con amortiguamiento cero, y veíamos cómo la razón de impedancia nos definía cuál era la amplificación que nosotros tenemos. Mientras mayor sea este contraste que hablábamos, es decir, más cercano a cero, mayor va a ser el contraste y eso nos va a llevar que el suelo va a empezar a entrar en resonancia, ¿ya? Vamos a tener una mayor amplificación de la respuesta del suelo de la capa superior, ¿ya? Y mientras menor sea nuestro contraste, es decir, más cercano a 1 estemos, menor va a ser la amplificación que yo vea. Y ejemplo, aquí teníamos un 50% de contraste, es decir, 0,5. Es decir, hay una variación entre la densidad multiplicado por la velocidad, partido por la densidad del material en la capa inferior, por su velocidad de propagación de onda de corte. ¿Ya? Y con eso nosotros acá podíamos encontrar. Después veíamos qué pasa si tenemos un 1% de amortiguamiento. ¿Cómo esto se relaciona? ¿Cuál es la amplificación que nosotros vemos del suelo? ¿Ya? Y vemos que el amortiguamiento no solo produce una reducción, ¿verdad? Aquí obviamente tenemos un valor grande, no llega a infinito, pero es bastante grande, pero a medida que en las frecuencias más altas vamos a ver una disminución mayor a la amplificación. ¿Y qué pasa a medida que el contraste es mayor? Vemos esto se amplifica cada vez mayor. Vemos que igual no es tan grande la disminución. Por ejemplo, acá estaba en 10 para el primer modo y aquí está un poquito más de 8. Entonces tenemos que ver cómo es esto, cómo va reduciendo. Y después, obviamente, cuando ya tenemos un 5% de amortiguamiento, ya el efecto es mucho mayor, vemos mucho más rápido decadencia de las ondas superiores. Y vemos cómo el suelo va reduciendo su amplificación. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Todo claro? Hasta acá es un poco lo que ustedes tienen que ver en la tarea que está publicada. ¿Ya? Pueden usar esta ecuación. Les sirve la que veíamos acá. Esta que estaba acá. Esta les va a servir, solamente que tienen que verificar qué es lo que tienen. Si tienen un suelo rígido, con amortiguamiento, o si tienen un suelo flexible, sin amortiguamiento, va a depender, estos asteriscos van a pasar a no ser complejos, sino ser números normales, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, pero es la misma ecuación, ¿ya? A partir de esto, como vimos en la clase anterior, nosotros podíamos desprender todas las ecuaciones de nuestro sistema a partir de estas simplemente. ¿Alguna duda o consulta? Entonces veamos el siguiente. Lo escribí porque igual son varias ecuaciones y prefiero que nos concentremos en el desarrollo de esto, porque es lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Esto yo lo voy a publicar en la página de cursos para que lo tengan igual que hice con lo otro, y en esto se va a basar lo que vamos a ver ahora, es la siguiente tarea que vamos a analizar y que un poco el auxiliar debería empezar a conversar con ustedes acerca de esta parte de la tarea, ¿ya? De la siguiente tarea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá la ecuación de movimiento para cada capa es conocida, la densidad por la segunda derivada de la capa, ¿verdad? Vamos a analizar una capa M en este estrato. Entonces tenemos un estrato lleno de capas de suelo. Un montón de capas de suelo. N capas de suelo tiene esta. Y por lo tanto vamos a tener N sistemas coordenados, cada uno para cada una de las capas. Vamos a tener en cada una de las capas una amplitud AM o una constante AM que va a ser de la onda que va hacia arriba y de la onda que va hacia abajo en el sistema coordenado BM, ¿verdad? Vamos a tener para cada uno, en el caso genérico, vamos a tener H, la altura, vamos a tener el amortiguamiento, vamos a tener G, el módulo de corte, y vamos a tener su densidad,
¿Ya? Yo en la tarea le puse varias constantes. Hay constantes que simplemente están todas las constantes, unas las pueden usar, otras no las pueden usar. No es que todas las constantes las tengan que usar. Están ahí y ustedes tienen que ver cuáles les sirven para el desarrollo de la tarea y cuáles no les sirven para el desarrollo de la tarea. Eso es algo importante para que no se confunda. Entonces, analicemos para la capa M, una capa cualquiera. Entonces, la solución a la ecuación de movimiento para la capa conocida y queda representada por la ecuación U de M, Z de M, T es igual a por E de I omega barra de T más nuestro número de ondas complejo por el sistema coordenado que vamos a ver para S más B por E elevado a la I omega barra de T menos KM. Y obviamente esta debería ser M y ese es M, porque corresponden a las constantes de esa capa. Y obviamente el tau, que es el corte, lo podemos encontrar como G asterisco por la primera derivada de el desplazamiento horizontal de la capa M con respecto al sistema coordenado de esa capa. Y eso es igual a G más I omega barra por el nu equivalente, ¿verdad? Y que lo podemos, si sabemos que este nu está en función de la razón de amortiguamiento, nos queda G por I por 1 más 2 I beta. Y nos queda la derivada de U de M con respecto a Z. Podemos aplicar las condiciones de borde, ¿verdad? Y ahora, ¿qué condiciones de borde vamos a tener? Entonces nosotros vamos a tener condiciones de borde para la capa superior y después vamos a tener condición de borde para cada una de las zonas de contacto entre capas. ¿Y qué condiciones de borde vamos a tener entre cada una de esas capas o conexiones de capas? Vamos a tener UM, ¿verdad? Que es el desplazamiento horizontal, Z de M igual a HM, T, es igual a, es decir, en la capa enésima y en la capa M más 1, es decir, la capa justo debajo, y por eso esta es con respecto a la altura de la capa entera y esta es con respecto al sistema coordenado de la capa superior. Y aquí vamos a tener dos ecuaciones, igual que hicimos antes, asterisco y dos asteriscos, para la interfaz de esas capas, M y M más 1. Y así para todas las capas podríamos hacer estas ecuaciones que van a ser iguales, van a tener las mismas condiciones. La única que es distinta es la capa superior, que solo tiene condición de borde tau igual a 0. ¿Ya? Entonces en esa tenemos nuestra condición que es el tau es igual a 0 y lo que tenemos es a I igual a BI, capa superficie. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordar qué significa cada una de esas capas, ¿verdad? Las evaluamos en 0 y en HM, y por lo tanto nos queda una relación ahora para las condiciones AM más 1 más BM más 1 igual a M y BM, ¿verdad? Y por el otro lado, con el tau, tenemos AM más 1 menos BM más 1 es igual al número de ondas asterisco por GM asterisco dividido por KM más 1 asterisco por GM más 1. Es decir, la razón de impedancia entre las dos capas siguientes. Es decir, entre la capa M y la capa M más 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Si voy muy rápido, me avisan. Ahí vi que alguien contestó. Muchas gracias. Entonces, tenemos nuestra razón de impedancia entre las capas y la podemos dejar simplemente porque recordemos que el K tiene involucrado el omega barra. Por lo tanto, es mejor dejar la razón de impedancia simplemente en propiedades de los materiales simplemente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos simplemente ρ de m partido por ρ de m más 1, razón de impedancia entre la capa M y M más 1.
resolviendo AM más 1 y BM más 1 en función de AM y BM, se obtiene, ¿verdad? Podemos resolver AM más 1 igual a 1 medio de AM de 1 más la razón de impedancia entre las capas por E elevado a la I, el número de ondas complejo, por la altura de la capa, más 1 medio de BM de 1 menos alfa M más 1, es decir, la razón de impedancia entre las dos capas, por E elevado a la I KM asterisco por HM. Entonces tenemos acá nuestra amplitud para esta capa inferior y para esta capa superior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Iterativamente, si nos paramos justo, en esta sería nuestra capa 1 y este es nuestra capa 2, es decir, justo la interfaz, podemos encontrar que nosotros sabíamos nuestras constantes acá y dejar todo escrito en función de la capa superficial. Entonces podemos para cada una de las capas ir haciendo esto iterativamente para dejar el AM más 1 en función de A1, ¿ya? ¿Me siguen ahí? Entonces en forma iterativa puedo encontrar AM y BM más 1 en función de A1. Entonces voy resolviendo hacia abajo y puedo escribir esto simplemente como AM igual a una minúscula, que es función de todas las propiedades que tiene el suelo, B1, la razón de amortiguamiento, de las M capas que están, M menos 1 capas que están arriba del suelo, G, la densidad y las alturas de estas capas, multiplicado por A1. Y después lo mismo para BM, tenemos todo, esto es solo propiedades de las capas, y esto depende de la amplitud de la onda. Por lo tanto, lo podemos dejar todo escrito en función de estas constantes. ¿Esto qué me permite? Esto me permite calcular el factor de amplificación entre la capa M y M más 1. ¿Cómo? Simplemente el factor de amplificación va a ser el máximo entre las dos capas. Recuerden que esto está en función de A1 y nos quedaría, si yo reemplazo esto a M y a M más 1, voy a mi función, a mi ecuación, a mi solución. ¿Qué va a pasar? Lo voy a evaluar en 0. Por lo tanto, este término se va a ir y me va a quedar E elevado a la I omega barra de T, y de este lado me va a quedar también E elevado a la I omega barra de T. Como este término es común, puede salir fuera y me va a quedar simplemente A de la capa M más B de la capa M. Como las dos están escritas en función de A1, ahora puedo dejar simplemente que el factor de amplificación entre las dos capas, que ocurre justo en la capa superior con respecto a cómo era la amplificación en la capa inferior, para ver cuánto fue que creció o se amplificó la onda en esa capa específica, como esta razón, ¿ya? Y este es el factor entre la capa M y M más 1. Usando esto ahora yo puedo calcular para cada una de las capas y voy a tener que entre la roca basal y la capa superficial van a ser la multiplicación de todos estos factores de amplificación de suelo, uno con respecto al otro. Ya, todavía no nos vamos a meter con respecto al afloramiento rocoso. Estamos viendo todavía este simple, que quiere decir es para cada una de las capas que estemos analizando. Entonces, tengo el factor entre la capa 1 y 2, que sería simplemente, en este caso acá arriba quedaría un 2, y acá abajo quedaría A2 más B2, ¿ya? Que tiene las propiedades como vimos acá. Después para las otras 2 y 2, 3 y 3, y así sucesivamente para las n capas hasta llegar al afloramiento rocoso. Y que vamos a empezar a ver que el denominador acá se repite en el numerador de este lado, ¿ya? Y así sucesivamente puedo ir tarjando uno con respecto al otro hasta que llego que mi factor de amplificación dinámico entre la superficie y la roca basal, todavía estoy pegado a la roca basal, está dado simplemente por 2 veces partido por A de la roca basal más B de la roca basal. Si yo tuviera un registro en la roca basal, podría ahora
calcular cuánto es mi amplificación en superficie, usando esta función de transferencia, que me lleva la respuesta en la zona basal hasta la superficie. Y aquí ustedes dicen, pero no hay nada que tenga las propiedades de las capas superiores. Y sí hay. Acuérdense que este AR lo calculamos de la roca basal, lo calculamos en forma iterativa. Por lo tanto, el de la roca basal tiene todas las propiedades de las capas superiores. Y por eso es una que aparece solo esa, porque tiene todas las propiedades de amplificación de las capas superiores, ¿ya? Incluidas dentro de ella. Entonces, factor de amplificación entre superficie y roca basal, la tenemos. Ahora, si queremos calcular la relación entre la roca basal y la roca superficial, podemos hacer esta también. Sabemos que en la roca superficial simplemente se iba a satisfacer que el tau del corte tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Porque está en superficie libre la roca superficial. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer la razón entre esas dos, que me va a quedar la razón de la roca superficial con respecto a la roca basal. Y eso simplemente es A roca superficial más B roca superficial. Acuérdense que esta está en función de A1, la tenemos escrita las dos. Y aquí lo único que hay que incluir, y ahora nosotros sabemos que en la roca superficial estas dos ondas son iguales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Un supuesto que se tiene que tomar es que la onda incidente, ARS y AR, es independiente del sistema sobre él, da que diga que la onda que se refleja es absorbida en el subespacio por debajo. Por lo tanto, podemos asumir que el de la roca superficial es igual al de la roca basal. Decimos lo mismo que habíamos dicho, que la onda que llega acá, muy parecida a la onda que llega en el otro lado del sistema. Y con esto podemos ahora encontrar la razón entre la roca superficial y la roca basal simplemente como 2A roca basal, porque habíamos dicho que el A de la roca superficial igual al A de la roca basal, por lo tanto podemos igualar esos dos términos, y el factor entre la roca superficial y la roca basal queda dada por esta ecuación. Usando este factor podemos encontrar, ¿verdad? Ahora, entre nuestro suelo y la roca superficial simplemente como la razón entre estos dos factores, el factor del suelo con respecto a la roca basal dividido por el F de la roca superficial con respecto a la roca basal. Con esto, simplemente estos dos términos se van a ir, que eran, acuérdense, este es igual al que tenemos acá arriba, y por eso se puede eliminar al hacer la razón entre los dos. Y este está dividido porque ahora yo lo que quiero llevar es de la roca basal a la roca superficial, y lo que yo había encontrado era de la roca superficial a la roca basal. Por lo tanto, simplemente la división. ¿Y qué nos queda? Nos queda algo muy parecido a lo que teníamos antes, con varias capas. Con una capa, ¿se acuerdan? Que era simplemente 1 partido por AR, y AR que es igual, acuérdense que habíamos visto esto para el del suelo de una capa con amortiguamiento, acá, que teníamos que era este valor de AR. ¿Podríamos retomar lo que habíamos encontrado usando esto? Sí. Entonces, este es el factor de amplificación en roca superficial y superficie de un solo compuesto para varias capas. ¿Qué es importante saber acá o tener presente? ¿Hay alguna duda acerca de esto? Sé que es bastante, hay que asimilarlo un poco. Y lo vamos a tratar de asimilar con una tarea, realizando una tarea para esto. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, ahora esto es con respecto al desplazamiento, ¿verdad?
el factor de amplificación entre la roca de suelo y un compuesto de varias capas, y entre la roca superficial y un estrato de suelo con varias capas. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que ahora si yo tuviera un registro en roca, lo podría llevar a un registro en varias capas pensando en que es una onda unidireccional. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en una tarea, ¿ya? En un ejercicio, perdón, que es el siguiente, en el cual vamos a meternos para que veamos cómo influyen estas capas en la respuesta. Y vamos a ver un ejemplo en un par de minutitos. Entonces, derivando la respuesta 2 veces con respecto al tiempo, observamos que esto lo podemos ocupar igualmente, porque simplemente al derivar la respuesta, lo único, con respecto al tiempo, el único que va a salir es omega barra al cuadrado, ¿verdad? Y va a salir arriba y abajo y por lo tanto lo vamos a poder eliminar y el factor de amplificación entre dos capas sigue siendo válido. Por lo tanto es el mismo factor y podríamos ocupar, ¿ya? Entonces uno puede usar el factor de amplificación para llevar un registro de aceleraciones en el tiempo desde la roca superficial al afloramiento rocoso o desde la roca basal a la superficie de una cuenca formada por N capas. Entonces, antes de meternos en esto, veamos qué es lo que estamos hablando. Entonces, déjenme compartir ahora. ¿Ahí lo ven? ¿Ven sin problema lo que estoy mostrando? Sí, Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es qué pasa si nosotros tuviéramos aquí un sensor en esta roca y tenemos este suelo y este suelo. Déjenme activar las anotaciones. Varias capas. Entonces queremos ver cómo es el registro y por qué es que decimos que si esto es suelo blando, esto se ve amplificado. ¿Ya? Entonces nosotros queremos ver, podemos verlo con respecto a la roca, al basamiento rocoso, o lo podemos ver con respecto a la roca superficial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, podemos tomar en sencillo, vamos a ver esto y lo van a ver con más calma con el auxiliar. Lo que nosotros vamos a hacer, nosotros ya vimos cuál es nuestra función de transferencia, que está dada por esto. Entonces, nosotros tenemos nuestro registro en roca, ¿verdad? Que es en superficie, que esto es lo que graba el instrumento. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, yo puedo tomar ese sistema, esa aceleración, ese acelerograma, ¿verdad? Y aplicarle la transformada de Fourier. ¿Alguien me puede decir qué es la transformada de Fourier? Lo tienen que haber visto hace un par de años. También hablamos de esto el semestre pasado en dinámica. ¿Sería como para pasar del tiempo a un espectro de frecuencia? Exactamente. La amplificación la transformada de Fourier es una transformada de espacio que me lleva a un registro que está en el tiempo, me lo lleva a un espacio de la frecuencia. Entonces me indica cuáles son las frecuencias que tiene esa señal, su amplitud y su fase. Si uno lo quisiera ver en sencillo, es como una representación a través de senos y cosenos de nuestra serie infinita de tiempo. Entonces nosotros tenemos una representación de nuestro sistema en el tiempo, que es nuestro acelerograma, y nosotros quisiéramos ver cuáles son las ondas, ¿verdad? Sinusoidales, cosenos y senos, armónicas, que me generan esa señal. Y lo que hace la transformada de Fourier me dice, dada la frecuencia, cuánto es la amplitud que tiene esa frecuencia, que tiene esa señal en cada una de las frecuencias, y que si yo usara esa amplitud más el desfase que me indican y yo reconstruyera, volvería a obtener mi señal de entrada en el tiempo. ¿Ya? Eso es en forma sencilla. Es una transformada de espacio que me lleva una señal de el tiempo a la frecuencia.
y me da su amplitud y su desfase por cada una de estas ondas. ¿Qué era nuestro factor de amplificación? Era eso también. Era nuestro factor de amplificación, lo que nos dice es cuánto se amplifica una onda dada en una frecuencia específica. Por lo tanto, si yo tengo mi señal en frecuencia en forma simple y tengo ahora mi factor de amplificación en frecuencia, y voy a tener que tener cuidado que este factor acá lo estoy mostrando en absoluto, pero esto tiene que ver, cuando uno lo multiplica en verdad, tiene que multiplicarlo directamente, porque me va a generar no solo una amplificación, sino me va a generar también un desfase en la señal. Entonces nosotros tenemos, esta va a ser cuánto amplifica la onda, ¿verdad? En esta frecuencia se amplifica tanto, se amplifica tanto. Por lo tanto, ahora yo puedo multiplicar esa y esa directamente en frecuencia, en el espacio de la frecuencia, y voy a tener una nueva señal, que me va a decir que va a ser la combinación de la respuesta en el tiempo por su factor de amplificación. Y después yo puedo ahora aplicar la transformada inversa y llevar mi señal que está representada en frecuencia a el tiempo. ¿Queda claro? Más o menos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda acerca de esto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se aplica la transformada de Fourier al registro de aceleraciones, se calcula la función de transferencia, que esa ya la conocemos, lo que vimos teóricamente, aplicamos la función de transferencia o amplificación al registro en el espacio de la frecuencia, se multiplican directamente frecuencia a frecuencia, en complejos, no el absoluto con respecto a la señal, sino en complejo al complejo, y después me devuelvo de vuelta al tiempo y ahora tengo mi señal como si estuviera sobre esta capa de suelo, ¿ya? Entonces lo que llevé es mi registro de un afloramiento rocoso a mi registro en la capa superficial. ¿Alguna duda o consulta? El concepto está claro. Perfecto. Entonces, lo que tienen que tener cuidado es cuál es el factor de amplificación que están multiplicando. Es el del afloramiento rocoso, no el del basamiento rocoso, ¿ya? Porque aquí lo que nosotros estamos diciendo es que estamos comparando este con el del registro en la capa superior. Hay que tener cuidado. Uno lo puede hacer con el del basamiento rocoso si uno dijera que esta es mi señal en la base y esto es infinitamente rígido y tomando algunas precauciones, pues si no hay una amplificación adicional, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado qué señal estamos amplificando con qué. Entonces veamos un segundo, un ejemplo. Entonces, para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Y con eso vamos a cerrar la clase de hoy, ya que la vez pasada le había tomado un par de minutitos extra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Teníamos para nuestras capas, pero ahora lo vamos a ver para multicapas. Entonces tenemos una serie de propiedades del suelo, ¿verdad? Varias capas, y aquí hay dos casos, en el cuales tenemos estas propiedades que aparecen acá. Son propiedades que tienen que ver con la altura, ¿verdad? De cada una de las capas, las densidades que tienen las capas, el módulo de corte que tienen las capas, y la razón de amortiguamiento de cada una de estas capas. Y pueden ser indistintas, en algunas pueden haber amortiguamiento igual a 0, en otras pueden ser amortiguamientos mayores, pero lo que tenemos que ver es que, fíjense, esta tiene una capa mucho más blanda con respecto a las de abajo, ¿ya? Estas son mucho más rígidas con respecto, o tienen un G mucho más alto con respecto a las que están en el caso 1 con respecto al caso 2. Entonces aquí no nos vamos a fijar mucho en esa parte, simplemente lo que tenemos en nuestro registro. Eso es lo único que hice, fue ahí definir las funciones que me hacen el proceso de cálculo de la amplificación en cada una de las capas, ¿verdad?
y puedo calcular el espectro de amplitud de la aceleración en la roca superficial. ¿Qué hay que tener cuidado? Que cuando uno habla de la transformada de Fourier, la transformada de Fourier es completa. Aquí yo estoy mostrando la mitad de la función de transferencia. Es decir, en realidad estoy mostrando un poquito menos de la mitad. Acuérdense que cuando ustedes hacen la transformada de Fourier es un espejo. Hay ustedes si la plotean completa, van a ver que a partir de la mitad se refleja la señal. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, aquí vemos la función de transferencia para la capa de suelo y la roca superficial, vista más o menos hasta la mitad de las frecuencias, un poquito menos tiene. Y vemos obviamente que el caso 1, que tenía el suelo más blando, tiene una amplificación mucho mayor debido a las capas de suelo. Ahora obviamente tenemos estos valores no son tan grandes porque las fracciones de amplificación los contrastes entre los suelos no son tan grandes. Solo en el primero caso quisiera un poquito más grande este contraste entre uno y otro. Por lo tanto, lo que tenemos es, esto es lo que yo les explico. Ustedes cuando hacen la transformada van a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer también con su función de transferencia? La tienen que duplicar, porque nosotros la que vimos es hasta acá. Es esa mitad que es lo que está ploteado acá arriba. Y esto lo voy a explicar con más calma el auxiliar, viendo los detalles. Entonces nosotros podemos tener nuestra señal, aplicamos la transformada de Fourier, calculamos nuestras funciones de amplificación, ¿verdad? La generamos completa para todo el rango de frecuencia, que tiene el mismo de nuestro registro, y podemos volver de roca a el caso con superficie de suelo y el caso 2. Hay dos casos con suelo y vemos obviamente que el rojo, que era este que tenía el suelo más blando, vemos que creció. Hay una amplificación debido a que el suelo era un poco más blando, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver esto? Lo podemos ver calculando un espectro de respuesta lineal, ya que nos acordamos que el espectro de respuesta es simplemente la máxima amplificación, o la máxima respuesta, perdón, de un oscilador de un grado de libertad al ser sometido a una señal en el tiempo. En este caso estamos viendo la aceleración. Podemos ver su máximo desplazamiento, su máxima velocidad. En este caso solamente vamos a ver su máximo desplazamiento. Entonces tenemos nuestro sistema, ¿verdad? Y vemos que el rojo, que era este suelo más blando, hay una amplificación mayor. Y obviamente calculamos también el desplazamiento, el espectro de desplazamiento para nuestra señal. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? Y esto es lo que vamos a ver en la próxima tarea, que más que seguro la vamos a poner, vamos a tener mucho más tiempo para hacer esta tarea, por ser computacional, por eso la doy un poco antes, que no espero a las 2 semanas para dar la siguiente tarea, sino que la voy a dar ahora, esta semana, para que tengan más tiempo para poder realizarla. Igual van a tener las 2 semanas para generarla, pero es simplemente que tengan más tiempo para poder ir analizándola. Porque puede que cueste un poquito más porque hay que recordar conceptos de transformada de Fourier, cómo generan esto, cómo se definen las frecuencias, qué significa, poder encontrar esta iteración de las amplificaciones para poder resolver el problema que estamos viendo. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro? ¿No claro? ¿Mucha información? Información, pero ahí hay que leerlo con calma. Ya, por eso el auxiliar iba a dejar un video que tenía una situación que no podía hacer la clase, pero les iba a dejar un video, hice una votación y la mayoría de ustedes definió lo del video, así que cualquier duda igual vamos a ir respondiéndola, vamos a tener tiempo para hacer esta tarea. Entonces yo creo que el próximo jueves yo voy a presentar la tarea
obviamente para que tengamos tiempo para hacerla y que puedan hacerla con calma y resolviendo todas las dudas y poder avanzar. Por eso es súper importante, porque nos permite ver en realidad cómo es el efecto del suelo en algo tangible, como es este ejemplo, que tenemos varias capas de suelo y vemos cómo se amplifica con respecto a nuestra señal. Y esto es importante, es el del desplazamiento del suelo. Si se fijan en el espectro de desplazamiento, mucha la diferencia con respecto, y distintos periodos van a tener distintas amplificaciones, porque depende de cómo sea nuestro factor de amplificación en esos distintos periodos. Y por eso vemos unas zonas que se amplifican y otras zonas que se mantienen más o menos iguales. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no, les doy gracias a todos por haber asistido a clase. Como les dije antes, ya que me había pasado la clase anterior un par de minutitos, esta la vamos a terminar un par de minutitos antes para recuperar esos minutos de la clase pasada. Y ya vamos a empezar a ver nuevos conceptos, vamos a ir avanzando ahora nos vamos a meter en estructura. Ya vimos todo lo que tenía que ver con la Tierra, cómo es el proceso de generación de terremotos, después vimos la propagación de ondas en la corteza, y ahora estamos viendo, lo último que vimos es cómo el suelo amplifica esta señal hasta llegar a la superficie. No vemos otro tipo de amplificaciones como son el efecto topográfico, porque ese hay que verlo numéricamente, es complejo, no es tan fácil de observar, ¿ya? Entonces, eso ya es para cursos como dinámica de suelo, en donde ven efecto. Esto es lo más importante, ver el efecto en superficie por suelo, para entender cómo responden las estructuras, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a meter en la siguiente, una vez que ya tenemos nuestra señal en superficie, es decir, cómo es la demanda en superficie, ahora vamos a empezar a ver cómo responden nuestras estructuras ante estas demandas. ¿Alguna duda, consulta? Profe, con respecto a lo último que dijo, vamos a ver cómo la norma en realidad. Sí, pero no todavía. Lo que pasa es que este curso, nosotros vemos toda la teoría primero y después vamos a ver cómo se aplica esa teoría en la norma y que simplemente todo lo que nosotros vimos escrito en una norma. Son los puntos. Entonces, eso vamos a verlo en la última semana de clase. ¿Ya? Que es, y van a ver que va a salir natural. Es decir, después que yo tengo todos los conceptos, que yo entiendo cómo es este proceso sísmico, ¿verdad? De la respuesta de las estructuras, es fácil definir por qué están esos requerimientos en la norma, ¿ya? ¿Qué es lo que se habla en la norma? ¿Por qué está ahí? ¿Ya? Entonces vamos a ver simplemente el punteo que nos permite esquematizar cómo resolver nuestro problema, pero en base a toda esta teoría que hemos visto a lo largo del semestre. Perfecto, profe, gracias. ¿No? A usted. Entonces, que tengan una buena semana, esta semana un poquito más corta, y que estén bien. Cuídense. Chao, profe, gracias.